Con Guillermo Moreno, lo conocen bien, ex secretario de Comercio, precandidato a presidente por su espacio Principios y Valores. Nos va a estar contando en instantes. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Hincha de Racing, para así más que estamos, datos. encima pusieron el partido ahí, así que bueno, Sí. vamos a estar distraídos. Va un poquito, acá somos dos, los hinchas de Racing. ¿Te gusta Gago, Guillermo? ¿Te gusta el técnico de Racing? Sí, convengamos que terminamos el año siendo campeón y lo empezamos siendo campeón. En así efecto. Que hay que darle... ¿Cómo Ahora terminamos? está jugando Derrotando más a o Boca en ambas oportunidades. Mirá qué pícaro, ¿eh? Derrotando a Boca en los dos casos. Bueno, Pero ese la realidad es la única verdad. eso es cierto. Así que- Primera cita de Perón en el primer minuto del Pero programa. también era de Racing, ¿o no? No, Sí, no hay pero duda. era de No hay vos. Perón era de Racing. ¿Era de Racing Perón o era Cereijo, Guillermo? Bueno, también. También, todo. No, Cereijo no hay duda, pero lo que dicen es que medio que lo empujaba. No. Pero ver. era de Racing, lo de Boca, porque hay una historia con Cafiero, que empezó Sí, a decir sí. Cafiero, pero vos sabés cómo era, el Cafiero era bravo. No, Perón era de Racing, no hay duda que era de Racing. Bien, y en términos futbolísticos, ¿qué te gusta? ¿Lo vistoso o más bilardismo? A ganar como sea. No, jugar bien y ganar me parece que es lo que nos gusta a todos. Es lo que nos nosotros. gusta. Sí. Bien, hay buenas noticias Hay gol de Racing. Bueno, desde vamos a Formosa. continuar con la- Hay gol de Bueno, Racing. mirá, justo te estaba mirando a vos. Bueno, Sí, es que bueno. te tengo que mirar. No, sigamos adelante. Te tengo que mirar así. De hecho, saquemos el partido porque no hay nada. Santiago Manauquian, economista de Colatina, muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos mucho para hablar, siempre informes muy interesantes produce la consultora, así que muchísimas gracias. Guillermo, empecemos un poquito calentando motores, empecemos por lo más reciente. Fractura en el Senado. 4 senadores que estaban dentro del interbloque del Frente de Todos, representantes de las provincias, dicen, hacemos rancho aparte. ¿Cómo lo lees? Más Vigo. Más Vigo, claro, pero Son como 5. no formaba parte de ese espacio, Y se está organizando el peronismo. Me resulta una noticia optimista. Cuando Cristina decide dar un paso al costado, después de la sentencia interesante porque ellos quisieron, durante muchos años estuvieron diciendo que el último gobierno peronista había sido una banda que se había juntado para delinquir. Pero lo tenían a Julio De Vido sentado ahí, la Cámara Federal, que es una justicia muy especial, la federal, siempre vinculada al poder, ¿eh? sí. Eso no es la civil, esa no es la comercial, esa no es la penal económica. La justicia federal siempre tiene su relación con el poder. Sin embargo, no pudieron decir nada, lo tuvieron que absorber a De Vido, con lo cual el peronismo como tropa conjunta que se había juntado para delinquir, ya está. Alberto Fernández alguna vez dijo esas cosas cuando era, viste, después que lo echaron 2 veces del gobierno, Alberto, Sí. empezó a hablar esas pavadas. Pero, bueno, no lo pudieron demostrar. Bien. Y Cristina en ese momento decidió decir, bueno, no soy candidata. Y ahí empezaron a florecer las flores. Sí. Y esto es una expresión de esas flores que están floreciendo. Es muy importante esto para el peronismo, muy importante. Muy importante, pero no se va a desmigajar demasiado, digo, no hay un riesgo que quede como muy astillado. No, y no que se vayan todos para algún otro polo. No, porque el tema es el siguiente. A ver. Mirá, vamos a empezar de lo más simple a lo más complejo. ¿Quién va a ser el candidato del Frente de Todos? ¿Quién va a ser? Y hay uno solo que puede ser. Sergio Massa. No. A ver. Hay una sola persona que puede decir este gobierno es bárbaro. Vótenme porque voy a seguir haciendo lo que hicimos que nos va bien. ¿Quién es? Alberto. ¿Viste? Bien. No hay otro. No hay nadie en la Argentina que pueda empezar una campaña diciendo vótenme porque vamos a continuar haciendo lo extraordinario de este gobierno. Uno solo, Bueno, Alberto. Daniel Osvaldo Scioli se anotó ayer. No, pero no en el Frente de Todos. Se anotó para, dice una carta genérica. Sí. Él es candidato. Sí. Después vemos de quién. Bien. Porque yo también te lo puedo poner en el peronismo. Ya te lo querés llevar a Scioli para tu espacio. yo no me lo también. parece bien, ¿no? yo no me quiero Vos llevar a nadie. diferenciás Lo querés llevar a yo Scioli. Vos estoy- diferenciás frente de todo del peronismo. Pero no hay duda, este es un gobierno socialdemócrata posmoderno. No tiene nada que ver con nosotros. Cristina es parte de este gobierno. No, pero Cristina en el 2014 puso como ministro de Economía un muchacho que a mí me dijo que era marxista. Sí. Por lo tanto, al decirme que era marxista, los peronistas tenemos diálogo. Vos te Con referís a Kicillof. Vamos a hacer Nosotros nombres tenemos propios. diálogo Sí, dale. con los marxistas y tenemos diálogo con los liberales, porque tienen al trabajo como ordenador. No tenemos diálogo, y esto es muy difícil, con los posmodernos. Estos muchachos que son el capitalismo de los banqueros, sean socialdemócratas o sean neoliberales, que es la escuela austríaca, para nosotros los peronistas, que tenemos esa consigna de una sola clase de hombres, los que trabajan, esto es muy difícil.
¿Qué me pasó con Kicillof? Sí. Me explicaba que era marxista y cuando empezó a gobernar terminó siendo austríaco. Por eso no hay diferencia en este ciclo económico entre Kicillof, con Prat-Gay, con Duhovne, con Lacunza, con Guzmán, y a Massa te lo corro. Te ¿Por lo qué? corro porque es abogado. Y no vamos a discutir economía con Massa. Esto sería una falta de respeto. Y no puede- Ni el colega ni yo vamos a discutir economía Bueno, con Massa. yo te podría decir al revés que hubo un montón que fueron economistas que fueron desastrosos. No, está perfecto, porque no estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de cuál es el ciclo económico. Sí. No, de eso no hay ninguna duda. Yo, todos los ¿Pero qué mucha- valoración haces de Massa vos? No, pero es que no llegamos ahí todavía. Terminemos con lo anterior. Tenés Estábamos razón, dale. hablando. Pero es que Dale, la sí. pregunta era. Está bien, tenés razón. Muy bien. El candidato entonces del Frente de Todos es uno Sí. que aparte es el que tiene la lapicera. Chiquita para afuera, pero muy grande para adentro. Y lo que no sabe Alberto, que gobernar no sabe, pero de interna sabe todo, Sí. y de hacer maniobra, lo tiene a Olmos, Sí. que es el viceministro, el jefe de gabinete. Vicejefe de gabinete. Ese sabe todo. Sí. O los dos juntos. Yo los conozco del peronismo de la ciudad. Saben todo. Con lo cual, la lapicera se le arma de 25 centímetros. Cada día que pasa aumenta. Sí. Él es el candidato. Después el peronismo se empieza a juntar. Sí. Esto que tenés vos del Senado es una historia. Y queda Cristina. Cristina tiene una responsabilidad mayúscula. Obviamente no va a acompañar a Alberto, esto es obvio. Entonces tiene la posibilidad de acompañar al peronismo, tiene que pedir perdón por el error cometido. Nadie le dijo a ella que tomara una decisión en soledad y que encima eligiera a Alberto. Sí. Pero no a los dirigentes, le tiene que pedir perdón al pueblo por el sufrimiento que le está aconteciendo desde que eligió a Alberto sobre todo. Pero el peronismo va a poner su manto protector. ¿Cuál es la ventaja de si Cristina, con el progresismo que ella puede conducir de algún sector nacional, viene al peronismo? Que quizás entremos en la segunda vuelta, quizás. Divididos en tres, Alberto 3, 4, 5 puntos, Cristina 12, 15, y el peronismo, ahí va a ser candidato Macri, porque puede ganar en la primera vuelta. Si ya sacó 41, te Sí. puede sacar 10 de distancia. Sí. Ahora, si Cristina viene con el peronismo, se sienta en la mesa y dice voy a acompañar al candidato peronista, ahí podemos entrar en la segunda vuelta. Y entrando en la segunda vuelta contra el patrón, no contra los gerentes, que es lo que ustedes estaban hablando acá. Sí. Recién ustedes se pasaron hablando todo el tiempo de los gerentes. Sí. Y en los negocios hay que hablar de los patrones. Vos te referís a Mauricio Macri. Ese es el patrón. Bien. No hay duda. Lo mencionamos también, Guillermo. ¿Cómo? No, pero los candidatos. Bien. Dale. Bueno, cuando vos, en ese momento que sea la posibilidad de la segunda vuelta, entre el peronismo y Macri, ahí se abre otra elección. Sí. Porque ahí todos van a votar al peronismo, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Y si Pero Macri para no es eso, al candidato? frente de todos, Sí. que es este desastre, que es tan espantoso este gobierno, que el que fracasó y era el peor gobierno de la dictadura para acá, que era el de Macri, hoy es una opción. Sí. Solo puede ser una opción Macri porque este es peor. Claro. Si no, no habría ninguna Ahora, posibilidad de que Macri pudiera ser presidente. Guillermo, entonces, el escenario ideal para vos y para el peronismo es que le vacíen, los actores peronistas que integran el Frente de Todos, le vacíen el gobierno a Alberto. No, y ¿por se- qué? No hace falta. No, dejalo que Alberto siga, que haga lo que tenga que hacer. Está bien, bueno, pero algún tipo de ruptura, más formal, menos No, formal. pero hay tiene que ver haber. pero por ahí quieren seguir por el sueldo con Alberto. Vos no, Sí. no. Está bien. Acá la billetera es muy importante. Está bien. Bueno, pero vos pero decís que Alberto estamos va a hablando de terminar... los votos, no, Está bien, pero no. vos decís que Alberto va a terminar solo. Sí, no hay duda. ¿Y quién va? Pero quién va a acompañar? ¿Vos conocés a alguien que pueda decir, mira, primero, le separaron todas las elecciones. No se separan los de las intendentes todavía porque no hay marco legal en la provincia de Buenos Aires. Todavía no está claro lo que va a hacer la provincia de Buenos Aires, vamos a ver cómo sigue. Porque está claro que en la medida en que Alberto sea el candidato del Frente de Todos, Kicillof no puede hacer la elección con Alberto Fernández, de Sí. candidato a presidente. Con lo cual, estamos en una situación extraordinaria para el peronismo. Va a quedar muy claro que este gobierno no es peronista, porque el Frente de Todos va a tener su candidato que es Alberto. Y el peronismo, que empezamos ahora a organizarnos con esto, estamos organizando los distintos candidatos, va a presentar su fórmula. Con lo cual no tenemos nada que ver con el Frente de Todos. Para el gato esto, ¿eh? Para Macri. No, estaba pensando en Silvestre yo, pero bueno. En el- Claro,
Porque viste que Silvestre ahora de radical que era, resulta que todos los días empieza a explicar el peronismo. Bien. Ustedes no lo ven porque Estamos coinciden, acá, no, coinciden no en el lo canal. perdemos. Pero estuvo bien lo del gato. me Estuvo bien lo del desconcertaste, gato. la verdad que me Sí, desconcertaste. estuvo bien lo del gato. Bien, Estuvo, bueno, che, un chiste. No, está muy bien. Está muy No bien. te vas a enojar por eso. Para nada. Manoukian, ¿qué radiografía hacemos de la situación económica? Sergio Massa tenía una hoja de ruta hasta noviembre del año pasado. Me parece que se ve un poco alterada, me refiero a la curva de la inflación. Pero más en términos generales, reservas, empleo, ¿qué estamos viviendo? En términos generales, el gobierno tiene 3 grandes frentes de batalla que están íntimamente relacionados. Sí. Podremos llamarle el frente de los dólares, el frente de los pesos y el frente de la inflación. Sí. El frente de los dólares básicamente es el escaso nivel de reservas netas que tiene el Banco Central para defender la paridad del tipo de cambio y evitar un salto abrupto que te acelere la inflación, que te coma poder adquisitivo y que te reduzca el consumo en la previa electoral. Es el principal riesgo y es el peor escenario que el gobierno quiere evitar a cualquier costo. El punto es que el gobierno hace el ajuste fiscal, está reduciendo el gasto público, está reduciendo el déficit fiscal, hizo el ajuste monetario, subió fuertemente las tasas de interés, que estaban en términos reales fuertemente negativas previo a la asunción de Massa, sube la tasa fuertemente al alza y hoy están en terreno levemente positivo, pero el ajuste que no va a hacer es el ajuste del tipo de cambio. Es decir, el tipo de cambio oficial No claramente va a devaluar. no va a devaluar. Claramente tiene un retraso acumulado cercano, uno puede pensar al 20-25% respecto a finales de 2019. No es un gran atraso, no es un atraso extraordinario, pero lo que te genera es una complicación en el año electoral, que es que te genera un exceso de demanda de divisas en el mercado de cambios. Es decir, se percibe que el dólar es barato, todos quieren tirarse de palomita a ese dólar barato, Sí. no tenés esos dólares, tenés que empezar a restringir un poco esa demanda. Sí. Por distintos medios que hemos ido viendo a lo largo de estos últimos meses, fundamentalmente restricción sobre las importaciones, que en parte restringe la expansión potencial del mercado interno, porque no puedes importar insumos, no puedes importar la cantidad de bienes que vos requerirías para la expansión que estás buscando, y dólar soja mediante, y todo eso, digamos, de vuelta, en un contexto en el cual tenés pocos dólares, entonces los esfuerzos del gobierno están en el marco de la sequía, además que Claro. te resta cerca de 10.000 millones de dólares este año la sequía del campo del principal sector generador de divisas en Argentina, te genera la necesidad de estar renovando constantemente esfuerzos por conseguir divisas por la cuenta financiera. Es decir, todo lo que es un swap, préstamos de China para represas en Santa Cruz, Sí. este repo, este préstamo de los bancos internacionales para Argentina, del cual se está hablando. Sí. Entonces, de la parte comercial tenés una caída de divisas que es toda una novedad para el gobierno, porque este año no solo tenés caída en volúmenes de cosecha, que te afecta la actividad del sector agrario, sino que a diferencia de los últimos 2 años, los precios internacionales no te compensan esa caída en los volúmenes y tenés caída fuerte en divisas que te va a generar el sector en un contexto de vuelta de reservas escasas. No solo para cumplir con la meta, con el FMI, que se revisa trimestralmente y que ya vemos que la de Eso te iba a marzo decir. está tensionada. Eso te iba a decir, pero a ver, justo lo hablábamos ayer. Da la sensación que el Fondo Monetario no tiene ganas de que Argentina tenga un problema con las metas, ¿no? O sea, si no la llega a alcanzar, va a buscarle la vuelta, me parece más el Fondo Monetario que más a esta situación de... Yo creo que estoy de acuerdo con eso, por eso digo, más allá de la meta, Sí. Faltan dólares para equilibrar otras cosas. Correcto. Digo, yo creo que si en marzo no cumplís con la meta, el fondo te puede dar un waiver, un perdón para que vos puedas seguir hacia adelante con el resto de los ajustes que Ahora, realmente se Perdón, están haciendo. quería preguntarle a Guillermo una cosa. Vos cuando eras secretario de Comercio hiciste una Estas especie... cosas no hablábamos. No. ¿De Esto De no, la- hablábamos de la economía de verdad. Sí, pero Esta pará. tontería de que si los pesos, que si los dólares. No, pero a ver, yo te iba a preguntar. Hablábamos de la economía que necesita el pueblo. Vos le... Callos en las manos, Sí. botines acá, trabajo. Bien, esa es la economía peronista. Está bien, pero vos Esto creaste... que contó el amigo, lo escuché atentamente, está muy bien. Eso para Si nosotros usted quiere, podemos hablar de no esos tiene temas nada también. que ver con la economía. Está bien, pero pará. Eso demuestra que este gobierno, una vez más, no tiene nada de Vos fuiste el autor del sistema de el que, si quieren dólares para producir... Sí, claro, el 1 por 1. El 1 por 1. El 1 por 1, Eso- uno de import y uno de export. No Sí. el 1 por 1 de la convertida, que también participé en ese, ¿eh? Pero porque no es de Pero Caballo, y eso, ese es de Curi. y eso tenía un rendimiento real en su momento. Contémosle más o menos a la gente cómo era, digamos. De hecho, hay empresas, hay un caso muy emblemático, es Newsan, una empresa de Tierra del Fuego, que producía electrodomésticos, entre comillas, ensamblaba en Tierra del Fuego, y de repente se transformó en hoy el principal exportador de pescado. Langostino, Sí, 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 Langostino y langostino. varios más. ¿Rindió en algo eso? ¿Te rendía en Y algo? mirá, cuando vos vas por el interior, entre otras cosas te dice, Morenito, ¿cuándo volvemos a hacer eso? Porque acá vibrábamos todos.
Vibrábamos todos, ¿está bien? Caso en Mendoza. Algunos lo hicieron con vino, sí. Sobraban pasas de uva, sobraban aceituna, Sí. sobraba el mosto. Y resulta que Pulenta traía los autos alemanes, alta gama. ¿Querés seguir trayendo? Vaciame. Y vació todos los stocks. Pirelli, cuando salió a comprar la miel, te quedaste sin miel en la Argentina. Resulta que no podías entrar en Europa porque que las abejas nuestras, no sé, que están infectadas, que siempre tienen alguna historia los europeos. Sí. Bueno, cuando Pirelli salió a comprar y vendió miel, se acabaron las historias. Porque ¿quién le iba a decir a Pirelli la miel argentina no funciona? Obviamente todo eso que inventamos fueron los defectos de nuestro modelo de desarrollo, ¿eh? Ah. No fueron las virtudes. Nosotros, la creación de la Secretaría de Comercio es porque a La Baña se le escapa la inflación. Era de Colatina, ¿no? La Baña. Mirá, Cuando mirá qué se inteligente. le Picante que escapa... está Mirá qué todo. vuelto, Pero no vinimos para eso. Una, Sí, pero bien. Si no, una inflación que nosotros dábamos a conocer desde Colatina cuando no había índices también creíbles, ¿no? Bueno. Se picó, buen se contraataque, Quiero picó. retruco de Por parte eso, de eso Manoukian. que Buen está contraataque. diciendo, Sí. eso que está diciendo no está bien porque no lo vivió. Me lo dijo recién que él en esa época estaba en la escuela secundaria. Bueno, no lo vivió. Pero aparte no es lo que Vos estoy habla de Perón, diciendo. Claro, y usted no- Guillermo, Pero no es lo que ¿qué edad estoy... tenía? Este, ya van 2 o 3 veces que contesta lo que no escucha. Dije, A ver, cuando a La Baña se le escapa la inflación, porque era ministro, sí. creamos la Secretaría de Comercio, año 2006. Sí. La Baña se va en el 5, eyectado del gobierno, porque ya tenía una inflación de 12.5. Él dijo que se Y fue por viene otra cosa. Moreno y la bajamos a 9.8 en el 2006. Sí. En el 2006. Lo que vos estás hablando es del 7 en adelante. Ajá. ¿Está bien? Ahora, estos muchachos, ¿No fue un buen ministro de Economía, La Baña? fue buen ministro de Economía hasta el 2005. Bueno, en el estuvo 2005. hasta el 2005. No, principio del 2005. En el 2005 se le escapa la inflación Sí. y le empieza a pifiar. Por Bueno, eso es se tuvo que difícil ir. a largo plazo. Ah, vos ser decís que buen se fue por la ministro de inflación. Economía en Nosotros Argentina. yo estuve 7 años y medio y siguen presentándome como secretario de Comercio. Y por algo, o sea, fui el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina. Y a su vez, siguen hablando de la década ganada, Sí. que casualmente va del 2 al 12, al 13, como lo quieras poner. Queda fuera los 2 años de Kicillof, queda fuera la socialdemocracia, queda fuera en este siglo como fracaso de la economía, que tiene que ver a los 10 años de década ganada, 10 años de década perdida, el modelo socialdemócrata o el modelo neoliberal. Socialdemócrata con Kicillof, 2 años de modelo muy especial de Macri hasta que viene el fondo, modelo neoliberal y ahora socialdemócrata de vuelta. ¿No era austríaco Kicillof hace un rato? Y es lo mismo. Y- La escuela austríaca Sí, es lo tiene mismo 2. que la socialdemocracia. Pero claro, la escuela Ah, austríaca, tiene 2 riendas. Sí. El neoliberalismo Sí. y la socialdemocracia. Sí, está claro. ¿Lenin qué era? Lenin era marxista. Ah, no me diga. Sí. Y con el primer Congreso Mundial de la Socialdemocracia en Londres, ¿a quién eligieron? ¿Quién fue el que habló? ¿Quién le financió a Lenin la llegada a Moscú en el famoso tren? ¿No se lo habrán financiado los banqueros, como cuenta la historia? Mirá. ¿Vos Capitalista, leíste un capitalista el escondido. nuevo programa económico de Lenin en su confrontación con Stalin? ¿Qué herramental utiliza? Utiliza el herramental neoclásico. Bien. Es el herramental austríaco. Hay una confusión. Cada vez que yo le digo a los muchachos del PC que Lenin era socialdemócrata, no me contestan que no. ¿eh? Bien. No me contestan. Te que Esperá, no. Santiago Por quería- eso no se pará, equivoque. Pará que quería decir No, algo. quería hacer una acotación. En ningún lugar del mundo el responsable de la inflación, el que tiene que encargarse de batallar contra la inflación, es una Secretaría de Comercio. Sí. Es el Banco Central. Rol que tiene el Banco Central es velar por la estabilidad monetaria, estabilidad de precios, algo que el Banco Central obviamente nos ha dejado en deuda hace ya muchos años. La Secretaría de Comercio lo que puede hacer, en algunos casos, como está intentando el gobierno ahora con el programa de precios justos, más una decena de acuerdos que está llevando adelante, es intentar, dentro de un plan integral de coordinación de expectativas de inflación a la baja y de un plan de estabilización que no es lo que está aplicando este gobierno en este momento, es intentar contribuir para bajar la inercia inflacionaria, que es esa tendencia a intentar
acumulando aumentos de precios mirando mucho a la inflación pasada, ¿no? Como que estamos ajustando precios todo el tiempo mirando a lo que pasó el mes pasado. Si uno quiere romper con esa inercia, necesita de varias herramientas. Una puede ser acuerdos de precios, pero como una medida que acompañe el resto de las medidas. Aislado Tiene que estar liderado por un banco central que uno puede decir metas de inflación, uno puede decir que tenga la tasa de interés real positiva, es decir, por encima del nivel general de los precios, pero tiene la responsabilidad ahí. La Secretaría de Comercio puede poner parches de corto plazo como los que estamos viendo ahora, pero no es el principal responsable. Entonces, si la inflación en mi país se acelera, yo no voy a poner en manos de la Secretaría de Comercio, porque además los instrumentos que tiene son limitados y de corto plazo. Interesante. Bueno, nosotros creemos, Dale, cuando breve. creo la Secretaría de Comercio, que había disuelto Cavallo, Sí, Cavallo pensaba como él. sí. Entonces dice, ¿para qué quiero una Secretaría de Comercio si total la inflación la manejo con el Banco Central? Casualmente, de ahí salen los esquemas conceptuales de este gobierno. Sí. Como los está diciendo él, que no hay ninguna diferencia con el anterior. Es lo mismo, digamos, vos lo escuchás a él, lo escuchás a Dujón, le dicen lo mismo. Sí. Distinto es cuando hablamos los economistas del peronismo. El defecto de Labaña empieza a ser cubierto con la Secretaría de Comercio. ¿Sabe dónde empezó Labaña a trabajar en el gobierno, en el Poder Ejecutivo? En el gobierno de Alfonsín como director nacional de precios, en la Secretaría de Comercio. Labaña siempre había sido un buen director nacional de precios. Ahora, la vida y algunas empresas lo llevan en marzo del 2002 a ocupar el Ministerio de Economía. Y hace un buen trabajo hasta inicio del 2005. Fin del 2005, le pifió, se le escapó la inflación y ahí tuvimos que ir los peronistas. Viste que Labaña nunca se supo. Yo te digo, ¿Labaña es radical o peronista? No me sabés decir. Es más peronista. Pero no se sabe muy bien, no se sabe. Bien, dale. Bien, muy bien. Ahí fuimos los economistas del peronismo a ponerle coto a la situación. Sí. Cuando se nos complicó el sector externo es que fuimos con ese tema. Pero siempre de los defectos. En esto yo coincido. Ahora, me fue fácil el trabajo porque teníamos superávit fiscal primario y teníamos un fuerte saldo de balanza comercial. Bien. Eso es lo que tiene que buscar un economista Igual peronista. creció la inflación. Digo, No creció, no creció. No creció. Labaña la dejó Bueno, en ahora- 12,5 y nunca llegué a ese nivel. Hay encuesta. Ahora me está escribiendo dale. un amigo que te dice que te quiere votar, que me dice que te pregunte por Massa, porque la gambeteaste la pregunta. Pero pará. Dije que era abogado. No, después de la. Por eso. Después de la tanda. no le des cuerda, Renó, No, por favor. no, se la dejo ahí Lo picando. tenemos se que la dejo agarrar picando. entre cuatro. Bien, tenemos encuesta, Blanco Fernández. La va a así que... contestar Guillermo Moreno. Bueno, puede ser. Mirá, muy bien. Horacio Rodríguez Larreta lanzó su candidatura presidencial en medio de una fuerte interna con Patricia Bullrich y se calientan las PASO en Juntos por el Cambio. ¿Crees que así será la interna del Frente de Todos? Las opciones son Guillermo Moreno. Sí, así o más feroz. No, van a jugar limpio. Tercera opción, el Frente de Todos no tendrá paso, candidato de unidad. Y la cuarta es, la más derrotista de todas, da igual, el Frente de Todos pierde. ¿Por cuál vamos, Guillermo Moreno? Mira, a mí me parece que de Sí. acuerdo a lo que como se arme el espinel del peronismo, el patrón por ahí sale a la cancha. No, pero ¿cuál es la opción? La opción es que ahí falta Macri, que el patrón falta salga a la Macri. cancha. No, pero Uy, esto otro que es se el queja Frente de contra la Todos, encuesta. Guillermo. Esto es el Frente de Todos. No, El- pero es que no entendí. Acá dice Horacio, ya me No. mostró ¿Crees Horacio. que será así la interna del Frente Ay. de Todos? No, es que no, el Frente de Todos no va a tener interna No, porque bueno, tiene un ahí está. solo candidato, que es Listo. Alberto. Bueno. Nadie va a... Bueno, la tercera. La El Frente tercera. de Todos no tendrá paso. Listo. El Frente de Todos tiene un solo candidato y todos deseamos que Alberto sea el candidato del O sea, vos Frente decís que de va a haber una Todos para que interna del esté allá. peronismo y el Frente de Todos va a tener un solo Es candidato. que la manera que tenemos los peronistas de volver al gobierno es que decir, mira, no somos este gobierno, Sí. ¿no ves que ahí Está está O el sea, Frente de también Todos? puede que ser la estamos? cuarta. Da igual, el Frente de Todos Sí, lo pierde. que pasa el es que, Frente de que Todos ya Guillermo está, asocia al ya Frente está. de Todos exclusivamente Frente con al Alberto. presidente Fernández. Pero eran Bien. tres fuerzas las Bueno, que llegaron, tenemos- tres representantes. Claro, si el error es de Cristina, Cristina. Massa y- Claro, bueno, a Massa le tenés que dar el beneficio de Bueno, duda pero por pará. ser joven. Sí. No me metas a todo en la bolsa Hay del gente fracaso. más joven y se la mete. No, pero pará, lo de No, Massa, porque yo no lo esperá, pongo. lo de Massa contestalo bien después del corte.
¿Cuál es la pregunta? Vos decías, Alberto va a ser candidato solo en el Frente de Es que Todos, ¿quién va a vacío. estar Pero ahí? del otro lado, lo más virtuoso para lo que vos llamás el peronismo, ¿sería una PASO o un candidato de unidad? Creo que va a haber un candidato de consenso. Me parece que eso es lo mejor. ¿Que serías vos? No, ¿por qué? Ah, no, no sé. yo no voy a hacer ¿Massa un está dentro del peronismo o del Frente de Todos? No, no creo, no. No, crees Massa que- se tiene que tomar unos cuantos años sabáticos después de esto. Sí. Tiene que estar tranquilo y hay que preservarlo. Bien. Mi mensaje a Massa, que Sí. se lo hice en privado, se lo hago en público, no tenemos que seguir perdiendo cuadros. Es un muchacho con potencial. Que vaya, que descanse. que Tiene aprenda 50 idiomas. años, Guillermo, ¿no tiene? Va a Bueno, vivir pero 100. tiene. Si se cuida, va a vivir 100. Si se cuida, vive siempre. Eso van a vivir 100. Bien, me Este gustó. va a vivir 110, por lo menos. Bueno, esperemos, Manu, Sí, no sí, sé por si supuesto. fue Bueno, vamos, que estamos un buen atrasados. augurio o qué, lo que te deseo, pero vamos a un corte breve y ya venimos. Interesante fuera del aire Vamos a también. televisar los cortes. La verdad que sí, esto estaba para Nada filmar. más picante fuera del aire que adentro. Es del verdad. aire. Completamente. Así llegamos un sociólogo, ministro de Economía. Sí, me refiero a Cardoso, el expresidente de Brasil. Manoukian, metámonos en lo que Guillermo Moreno decía, la economía de verdad, el empleo. ¿Qué ves ahí? Porque, según los datos del INDEC, no es un problema en la Argentina el desempleo. Claro, el dato de desempleo da cuenta de que en Argentina no hay un problema de cantidad de empleos que están generando. El Sí. empleo, por más que la actividad económica se viene enfriando, la cantidad de empleos viene creciendo Sí. mes a mes. Eso no ha parado y tenemos un desempleo en torno al 7%, que es un desempleo relativamente bajo. Sí. ¿Cuál es el problema? El problema es más que nada la calidad del empleo que se está generando, Sí. fomentado principalmente por el sector informal y por los cuentapropistas, Sí. monotributistas, sectores que, como sabemos, tienen una menor protección de la legislación laboral, de los derechos laborales, y el empleo No que... solo eso, ganan 2 mangos, lo digo en Por eso digo, francés. Y, Sí. y junto con eso, cuando uno ve el nivel de ingreso, entonces tenés un problema que no es tanto en cantidad, sino es en calidad. Y asociado a la calidad es el nivel de ingresos que tienen. Cuando uno ve los salarios de la economía argentina, en 2022 en promedio, cuando uno toma los informales y los formales, van 5 años de caída Sí. en términos reales del poder adquisitivo. Y los más golpeados son los informales, claramente, que son los que están más castigados, pero de vuelta, es un sector que consigue empleo, pero el empleo que consigue y a veces quizás es más por necesidad Sí. que por convicción de tener una orientación a, bueno, quiero dedicarme a esto. Sí. El año pasado nosotros vimos mucho este efecto que se llama de... cuando en una familia tiene que salir una integrante más a conseguir un empleo para poder conseguir un ingreso adicional a la familia. Por ejemplo, en la primera parte del año pasado, con la aceleración fuerte de la inflación que tuvimos, el ingreso total de los hogares creció, no cayó. Pero justamente ese efecto del empleado adicional en cada familia tiene su límite. No Claro. podés ir incorporando gente todo el tiempo. Y si no vas mejorando la calidad de esos puestos de trabajo que vas generando, bueno, en algún momento el nivel agregado de consumo y de demanda que tenés en la economía, bueno, tiene claramente un riesgo ahí para poder seguir aumentando. Entonces, de vuelta, el empleo tiene ese problema y lo que estamos viendo es que una dualidad fuerte en el mercado laboral. Un mercado laboral que tiene un sector protegido por paritarias que el año pasado logró empatar a la inflación Palo y palo, sí. en el año a año, pero un sector informal por fuera que se ve perjudicado porque no tiene esa protección de las paritarias y porque además son las propias paritarias las que retroalimentan en parte la inflación también, porque son un costo más para las empresas. Entonces, si vos estás cubierto por paritarias, estás más o menos protegido, obviamente con disparidad entre los distintos sindicatos, y si estás afuera, estás mucho más desprotegido, claramente. Ahora, ¿hay chances reales de revertir ese panorama y esa desigualdad enorme? Porque uno ve la posibilidad de que esos trabajadores, ese ejército de 6, 7 millones de personas pasen a estar en blanco. Y digo, eso no parece que esté en las 40 del mazo. No para este gobierno, sin lugar a dudas. Nah, ni para este ni para el que Digo, venga. ¿o sí? obviamente son una política económica y un programa y un plan a largo plazo porque Sí. requiere obviamente de apuntar a la educación del país, la formación en perfiles científico-tecnológicos, requiere un montón de intervenciones para el mercado laboral para poder romper con un poco esta reproducción sistemática que hay de la precariedad laboral en Argentina. Pero de vuelta, no nos quedemos contentos con que el gobierno no va a poder festejar tanto que tiene un 7% de desempleo, Claro. porque hay que ver cómo está compuesto Sí. ese empleo. Y, perdón, Sí. y en parte eso está claramente demostrado en que la probabilidad de ser pobre teniendo un empleo aún formal ha crecido mucho a lo largo Mirá. del tiempo. Y esta es una pobreza en torno al 40% con un desempleo bajo. Y uno se pregunta cómo puede pasar. Bueno, Claro. acá está un poco la respuesta. Guillermo, ayer yo medio en broma, medio en chiste, traía una declaración de Gerardo Romano, el actor, que decía, en Argentina siempre que hay crecimiento hay inflación.
¿Es posible tener un proceso de crecimiento sin inflación o con una inflación baja? Y en todo caso, ¿cuál es la deseable? Primero ya Porque vos te acordás que Cristina decía ya que quieren inflación con crecimiento, quieren... Deja a Cristina, porque cuando habla de economía dice todas tonterías. Deja. Mira. Bueno, Yo estuve 7 años y medio en el gobierno. Me interesa tu opinión. ¿Vos pensás que cuando yo hablaba con Cristina, ella me decía lo que había que hacer? no lo sé, porque no estaba en esas conversaciones. ¿Qué Pero supongo yo? Sí, ¿qué suponés? ¿Qué No, yo ¿Qué supongo que pasaba? Kirchner les podría decir a los ministros, no sé si Cristina. ¿Qué les decía Kirchner? Por ejemplo, al secretario de Comercio, que yo asumí No, con él. supongo que Cuente, no. identificaba... Usted tiene la respuesta. Nada. ¿Qué puede saber un presidente de economía? Nada. Sí. Sino para qué tiene los ministros, para qué tiene los secretarios. Es como que vos vas al médico. Ahora le Está bien, decís- pero pará, yo lo que te digo, no Pará, sacamos de la pregunta. Pero no yo lo que te pero decía era... es lo que te estoy diciendo, Sí. ya lo demostramos. Está bien. Se puede crecer sin inflación. Ahora, hay un tema anterior, Sí. porque si no el que callo otorga. Todo lo que él dijo del empleo Sí. está mal. A ver. A ver. Ahora, si vos querés, contesto la pregunta. No, dale, contestá eso del Pero empleo, todo, dale. todo lo que Vamos dijo primero al empleo. está dale. mal. Dale, Dale, ¿por qué? a ver. Primero, Sí. si nosotros teníamos 7-8% de desocupados y el país crecía, los salarios crecían, el consumo volaba, ¿vos me podés explicar ahora cómo con 7-8% de desocupados Eso no pasa, resulta eso que no. los salarios van para abajo, el consumo no vuela y el país no crece? Entonces, hay algo en las estadísticas ¿Y que por qué es? que porque las están leyendo mal. A ver. Porque esto que es lo mismo que si yo a vos te hago ahora un análisis médico. Sí. Viene el médico y dice, che, mirá, te dio muy alto el colesterol. Sí. Vos que y no te pregunta qué estuviste comiendo la última semana. Cuando él te pregunta lo que estuviste comiendo la última semana, ves si el análisis es estructural o coyuntural. ¿Qué es lo que está pasando con el desempleo? Vos tenés 1.200.000, 1.300.000, no se Sí. sabe muy bien. Lo potenciar trabajo. Jefes de hogares. Vos sos uno de los que reciben el plan. Llega el relevador del INDEC, de la EPH, porque él está hablando de la EPH. Estás vos con los chicos y te dice, señor, trabaja y vos tenés un plan. ¿Qué contestás? ¿Sí o no? Están tus hijos ahí, son las 10 de la mañana. ¿Y si es un potencial de trabajo? Sí. ¿Y viste? Y sin embargo... ¿Y qué tengo que contestar ahí? Pero ¿a vos te parece que los planes, te dije que no solo es el potencial trabajo, sino todos los No, planes? no, planes hay uno solo, el potencial de Bueno, trabajo. muy bien. ¿A vos te parece que eso es trabajo y que vos tenés que decir que sos ocupado? Entonces tenemos un problema muy serio. Pero eso no se contradice con lo que dije yo antes. Sí, exactamente, porque si vos sacás ese 1.200.000, las estadísticas ya no son ni 7 ni 8, se van arriba en desocupados. Bueno, muy Pero, bien, me alegra que estemos gran empezando a parte poner... igual de me esa- alegra que empecemos a ponernos de acuerdo. Pero, Segundo Guille, tema, dale, vamos. ¿a vos te pensás ahora seriamente que los relevadores del INDEC con el nivel de inseguridad que tenés van a las barriadas profundas? No están yendo. Esta es una realidad que pasa siempre porque ningún supervisor puede ir a acompañar al relevador a una barriada. Entonces se hacen estimaciones. Finalmente, lo que te termina pasando, que hoy la desocupación real de la Argentina, y por eso los salarios no crecen, por eso no crecen, Sí. es muchísimo más alta. Igual que la pobreza, porque vos no podés decir que Kicillof, como dijo Alberto Fernández, dejó 26.9 de pobreza y después del gobierno desastroso de Macri y del propio Alberto estás en 37, 38. Esa es una estupidez. Cuando en el medio cambió la metodología de medición de la pobreza Macri y la hizo más exigente. En cómo midió siempre el gobierno argentino la pobreza, que es de Alfonsín para acá. La pobreza no se midió siempre en la Argentina, se medían las necesidades básicas insatisfechas. El primer equipo para ordenar la metodología, para medir la pobreza en la Argentina, lo hace Alfonsín. Lo que pasa es que es radical. Entonces, hasta que salió a medir la pobreza, ya no estaba más en el gobierno. El primero que la mide con esa metodología, de la cual participó Juan Liach, Sí. es Menem. Nadie la cambió. ¿Por qué no se cambió nunca la metodología de medición de la pobreza? Porque si no, no podés comparar. Y a vos lo que te interesa es la misma metodología para ver la diferencial, si va creciendo o va disminuyendo. ¿Qué hizo Macri? Hizo un blockout estadístico, 6 meses. Sí. Cambiaron la metodología de medir la pobreza. Y aquí, que el propio INDEC te dice, noviembre, metodología de pobreza, noviembre del 2016.
con la forma de medición de Alfonsín y de todos los gobiernos, con la de Macri hay 14 puntos porcentuales de diferencia. Eso significa que los 38 que midieron ahora serían 24 con la anterior metodología. O sea que hoy habría menos pobreza que como dejó Kicillof. Bueno, mirá que yo le digo de todo de Kicillof, pero vos no me podés decir que Alberto Fernández tiene menos pobre que Kicillof. ¿Y cómo se explicaría que ahora haya menos pobres? Porque se mide por ingreso. No, porque hicieron más exigente la medición. Pero Guillermo, Cuando vos más exigente la medición, obviamente te entran más en la pobreza. ¿Por qué la hicieron más exigente? Porque tenían que justificar el 30% de ese chanta de Salvia. Claro. ¿Quién es Salvia? El de la UCA. ¿Viste que sí, cuando digo chanta de Salvia todos saben quién es? Bien, muy bien. Lo que decir, Sí, nadie te hace reír, yo te miro. Está muy bien. Nadie te Tenés hace razón. reír. Como vos no. Nadie. Tenés razón. No, en estos programas solo te reís cuando vengo Tenés yo. razón. Tenés razón. Es cierto que hubo un cambio en cómo se mide la canasta. También es cierto que hay economistas que han hecho empalmes hacia atrás para poder medir de la misma manera, con la misma, peras con peras, la evolución de la inflación. Entonces, para que no estemos comparando, como dice Guillermo, dos metodologías distintas. La clave acá, de vuelta, pasa en que la pobreza en la segunda parte del año pasado empezó a crecer y ahora lo que estamos viendo en el valor de las canastas básicas, cómo están aumentando. En enero aumentaron cerca del 7%, casi un punto por encima de la inflación a nivel general. Y es una pobreza que está aumentando en un año de elecciones con poco margen fiscal por parte del gobierno para poder otorgar bonos compensatorios, porque estás en un espacio donde tenés la meta que cumplir con el FMI, de reducción de déficit fiscal, pero no solo eso. Sino que tenés fuertes vencimientos de deuda en pesos, y ahí viene el frente de los pesos, yo mencioné primero el frente de los dólares, y para poder seguir consiguiendo ese financiamiento para ese déficit fiscal que se va reduciendo paulatinamente, tenés que convencer al mercado de que vas a hacer el ajuste. Si vos empezás a otorgar algunos bonos, como los que están otorgando ahora, y te vas desviando de esa pauta, empieza a crujir. Esa renovación que vos necesitas. Vos necesitas hoy en día renovar cerca del 30% más de lo que te vence en el año. Lo cual es un desafío que y lo uno a esto, está totalmente ligado con las necesidades que tiene la población argentina. Porque si eso se llega a filtrar la brecha cambiaria y eso te hace disparar de vuelta los precios, el consumo, la pobreza van a seguir. Mirá qué fácil sería en un gobierno peronista. A ver. Mirá qué fácil. Y esto lo resolvés en 2 meses. Como la pobreza se mide por ingreso y se mide en función de la canasta básica alimenticia, si vos no llegás a comprar la canasta básica alimenticia, sos indigente, y si la comprás por la inversa de Engels, te da la canasta básica total y te define la pobreza, lo único que tiene que hacer el gobierno es bajar el precio de los alimentos. Para eso creamos la Secretaría de Comercio. Vos bajás violentamente el precio de los alimentos básicos. ¿Cómo se bajarían hoy en día los precios? Pero es muy fácil. A ver. Pero es muy fácil. ¿Lo explico? Por favor. Te lleva 2 o 3 minutos. Dale. Dale, obvio. No te vas a, no No. me vas a interrumpir. Mira, Dale. muy sencillo. Lo primero que te... ¿Vos te acordás? Sostenidamente, no 2, 3 sí, meses, digo, de acá. Sostenidamente. Buena Pero aclaración. ¿cómo no te ves? Nosotros, digo porque los acuerdos de nosotros siempre hacemos... No me interrumpe él, me interrumpís vos. Siempre hacemos, cuando hablamos los economistas del peronismo, modelos permanentes. Permanentes, para Dale, siempre. Dale, para adelante. Entonces, ahora que hicimos el modelo permanente, es muy fácil. ¿Te acordás el grito de Alcorta, vos? Sí. ¿Qué fue? De la Federación Agraria. Agraria. ¿Contra qué se pronunció la Federación Agraria? ¿Por qué surgió el grito de Alcorta? ¿Qué habían aumentado? Contra los alquileres. Muy bien, mirá los sociólogos que algo de historia estudian. ¿Viste? Muy Para eso bien, lo entonces tenemos. lo único que hay que hacer, hay una ley en DCOTUDO en la Argentina que se llama de arrendamientos rurales. Sí. Hay que actualizarla para la zona núcleo de la Pampa Húmeda, que es donde se hace el 50% de los alimentos. Sí. Ahí lo que tenés que hacer es, señores, esta es la nueva ley de arrendamientos, como la tuvo siempre la Argentina. Con esa ley de arrendamiento le bajás horriblemente, enormemente, los costos a los productores, porque entre el 40 y el 50% de la producción se la lleva Expert, en la tierra que alquila en Pergamino. Ese viene acá a explicar cómo los empresarios tienen que ganar plata, pero él alquila su patrimonio, es un cara dura. Bueno, cuando vos le bajás, aparte vas a tener la ventaja que lo obligás a trabajar también. Bueno, cuando vos bajás violentamente los alquileres, Es diputado, entiendo cuando que vos trabaja. bajás violentamente los alquileres, que es lo que corresponde, podés subir las retenciones sin perjudicar al productor. Porque primero le bajaste los costos, después le bajás los ingresos. Con esa recaudación,
te sacás de encima el Fondo Monetario porque te alcanza y te sobra. Sí. Con lo cual resolvés este mal acuerdo que hizo Guzmán y que yo te había dicho acá, sentadito donde está él, que lo que habían firmado era horrible. Recuerdo. Muy bien. Ahora, a su vez, las retenciones tienen una ventaja preciosa. Desalinean los precios internacionales de los alimentos de los precios locales. Como vos las vas a aumentar hasta donde te dé la posibilidad de la implantación, lo que vos vas a tener es muy desalineado, como los tuvimos cuando yo ejercí la Secretaría de Comercio, los precios locales de los alimentos básicos. Pero te en pregunto ese cortísimo. mismo momento, en ese mismo momento bajaste violentamente la pobreza, porque bajaste el precio de los alimentos. Y como la pobreza es en función de la canasta básica alimentaria, y eso lo dejás hasta que iguales las productividades entre el sector manufacturero y el campo. Te pregunto Eso te va a llevar 20 te pregunto años. cortísimo. Vos estás planteando una idea más de fondo. ¿Por qué de la gestión? Como de fondo no, para explicarle a él Está cómo bien, bajamos el precio de los alimentos. Pero digo, de la gestión tuya queda que vos te sentabas con 2 o 3 empresarios, le decías, mire muchachos, hay que bajar los precios. Ya me lo preguntaste la vez pasada. No te lo pregunté la vez pasada. Sí, estaba Digo, sentado ¿por qué ahí. queda eso solo? ¿Por qué queda eso? No queda eso. Cuando me paran en la calle y se Sí. quieren sacar fotos, nadie dice lo que decís vos. Bueno, ¿qué Nadie. Volvé. Morenito, ¿cómo Está bien, tenemos que pero porque la hacer para el situación milagro económica era argentino? distinta a la de ahora, ¿Cómo pero- hacemos para que se produzca el milagro argentino? ¿Cuál es el milagro argentino? No sé. Que Moreno sea presidente. Bien. Santiago, nos quedamos sin tiempo, pero dale, derecho a réplica. Bueno, por lo menos, ¿qué mirada respecto a lo que Pero decía hay él? una mirada de corto plazo respecto al precio de los alimentos, digamos. El gobierno tiene bajo precios justos una gran debilidad, Sí. que es, por un lado, les promete a las empresas que van a poder acceder con mayor fluidez al mercado de cambios para poder importar. Sí. Pero uno ve el nivel de reservas y ve que no hay mucho margen para que eso ocurra, entonces en algún momento esos acuerdos se pueden empezar a resquebrajar. Y en segundo lugar, y lo hemos estado viendo con el mercado de la carne vacuna particularmente, es muy difícil, lo mismo pasa con las frutas y las verduras, hacer un acuerdo amplio, robusto con el sector, porque tienen los productores atomizados a lo largo y ancho del país, porque están afectados fuertemente por la sequía, por cuestiones estacionales, y porque hay un elevado grado de informalidad. Y entonces con esos sectores es difícil acordar, y la carne tiene un peso importante en el IPC de la carne vacuna y ya se está empezando a impactar. Nosotros relevamos la primera quincena de febrero un aumento cercano al 20% de la carne vacuna al consumidor, ¿Y en cuánto se traduce sobre el IPC? y eso en un poquito más de un punto. Ya te agrega. Pero fue 3 y pico en el IPC de enero. Carne. Por eso, la aporte- carne vacuna en enero. No, no aportó al tuvo un índice. No, no, no traslado- al índice. No, en febrero lo vamos a ver reflejado. En enero tuvo un traslado, porque fue en la segunda quincena de enero que donde el precio de la hacienda empezó a... Todo lo que él dice que no se puede hacer, el gobierno peronista lo hizo conmigo a la cabeza. Mira, la ¿Y primera... por qué no la votaron a Cristina primera- en el 15? ¿Por qué qué? ¿Por qué no la votaron a Cristina en el 15? Porque no era. A Scioli. Era Scioli. A Scioli, bueno. No, ¿y Está por bien, qué, pero ¿y por qué era la- Álvarez Agís dijo que no le dio el respaldo? ¿No lo escuchaste a Álvarez Agís, viceministro de Economía, decir? Sí. ¿Y entonces por qué me preguntás? No, te estoy a ver. Si el Álvarez Agis puede viceministro decir de lo que quiera. Economía dice que boicoteó al candidato, bueno, me parece que a confesión de parte no hace falta hacer Bien. ninguna pregunta. Bueno. Ahora, Sí, te brevísimo, aclaro, la dale. primera resolución que Sí. saqué con la ley de abastecimiento fue para la carne. Teníamos el asado a 2,50, ¿sabés cuánto tiempo? Bien. Así que todo lo que dijo también se equivocó, pero lo perdono porque es un joven. Bien. Con 50. Moreno, Bueno, ¿te dale. lanzás la semana que viene por sí o por no? ¿Sí? No, ya estamos, Ya está. somos Ya está la candidatos a campaña. presidente, pero Moreno no va a ser un impedimento para la unidad del peronismo, Bien. que se está empezando a gestar. Así que no te aflijas, todos ustedes ya saben que tienen que votar. Votan peronismo, déjense de votar socialdemocracia, mirá cómo dejaron del país. Bien. Guillermo Moreno, muchísimas gracias. Manoukian, Santiago, lo gracias. mismo también. La verdad que estuvo rico, interesante el debate. Corte y venimos.